10 grandes mentiras sobre Jesús bíblico. No es raro encontrar preguntas sobre la autenticidad de las cosas que aprendemos en la historia. ¿Es realmente posible que todo lo que sabemos hoy sobre algo es exactamente lo que sucedió en el pasado? Jesús, prepárese para desafiar su comprensión mientras descubrimos la verdad detrás de 10 grandes mentiras sobre el Jesús bíblico. Empecemos. Jesús, también conocido como Jesucristo, Jesús de Nazaret y por muchos otros títulos, vivió en el siglo I cumpliendo las profecías de la Biblia hebrea. Profecías de la Biblia hebrea. Los relatos históricos de la vida de Jesús se encuentran en los Evangelios. Particularmente en el Nuevo Testamento se involucró en debates con sus compañeros, sanando, enseñando en parábolas y reuniendo seguidores, incluyendo 12 discípulos primarios. Jesús más tarde se enfrentó a un resto anti que terminó en su crucifixión, por orden de Poncio Pilato, prefecto romano de Judea. Hay algunos conceptos erróneos asociados a Jesús que siguen transmitiéndose de generación en generación. El primero es que Jesús nació el 25 de diciembre. Entonces, ¿por qué celebramos la Navidad en diciembre? Podemos agradecérselo al emperador Constantino del siglo IV. En este caso la Navidad caía en los inviernos, mientras que la Navidad se ha celebrado el 25 de diciembre. Durante casi 17.700 años Jesús no nació en diciembre y ni siquiera nació en invierno. Constantino estableció la Navidad en el solsticio de invierno, que es el 25 de diciembre de 336 después de Cristo. Sin embargo, lo más probable es que Jesús naciera en primavera, ya que en el capítulo 2 de Lucas se menciona que los pastores permanecían en sus campos durante la primavera, cuando las ovejas daban a luz a los corderos. La primera mención del nacimiento de Jesús el 25 de diciembre se remonta probablemente al siglo III, cuando San Juan de Roma escribió que el primer advenimiento de nuestro Señor en la carne, cuando nació en Belén, fue el 25 de diciembre. En Belén fue el 25 de diciembre, miércoles. No importa cuándo Jesús fue concebido, el hecho que es importante es que nació, vino al mundo para expiar nuestros pecados, fue resucitado a la vida eterna y está vivo hoy. Esto es lo que debemos celebrar, como dice el Antiguo Testamento, como algunos pasajes como Zacarías 2:10. Grita y alégrate, hija de Sión, porque yo vengo y viviré entre vosotros, declara el Señor. Además, el ángel que anunció el nacimiento a los pastores trajo buenas noticias de gran alegría, que será para todo el pueblo. Lucas 2:10. Esto es una razón para alegrarse todos los días, no solo una vez al año. En segundo lugar, Jesús escribió el Nuevo Testamento. La afirmación de que Jesús escribió el Nuevo Testamento no está apoyada por ninguna evidencia histórica. El Nuevo Testamento, que consta de 27 libros, contiene enseñanzas atribuidas a Jesús, pero no hay nada que pruebe que él contribuyó personalmente a su escritura. La creencia tradicional es que el apóstol Pablo, que se convirtió al cristianismo después de encontrarse con Jesús en una visión, fue el autor de 13 de estos libros. Los 4 evangelios del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se consideran relatos de testigos oculares de las enseñanzas de la vida de Jesús. De las enseñanzas de la vida, nacimiento, muerte y resurrección de Jesús, lo que significa que el propio Jesús no escribió ninguna parte de estos textos. Los evangelios y los libros restantes fueron transmitidos por tradición oral antes de ser puestos por escrito. Jesús nunca escribió un libro, ni siquiera en los evangelios, aparte de la historia de su vida. Más de un tercio de las páginas de los evangelios están dedicadas a la muerte de Jesús. Muchas profecías del Antiguo Testamento se referían a Cristo. En el libro de la Revelación hay una revelación sobre Jesucristo, aunque fue escrita por Juan de Patmos, también conocido como Juan el Revelador, Juan el Divino y Juan el Teólogo. En una sinagoga de Nazaret abrió el rollo del profeta Isaías y leyó una parte de él en la historia de la mujer sorprendida en adulterio. Jesús solo tenía 12 discípulos al comienzo de su ministerio. Jesús eligió 12 apóstoles en los relatos de Mateo y Marcos. Jesús extendió una breve invitación a un grupo de pescadores. Además de los 12 apóstoles, se reconoce como discípulos a una asamblea más amplia de individuos en el Sermón de la Llanura según Lucas 10:1-16. Jesús envió aproximadamente a 70 o más discípulos. 1-16. Jesús envió a unos 70 o 72 seguidores por parejas a preparar las ciudades para su inminente visita. 1-4. Después de esto, el Señor designó a otros 70 y los envió delante de él, de 2 en 2, a todas las ciudades y lugares a donde iba a ir, diciéndoles: la mies es abundante, pues son muchos los que necesitan oír la buena nueva de la salvación, pero son pocos los obreros disponibles para proclamar el mensaje de salvación.
No lleven dinero, ni bolsas de provisiones, ni sandalias de más. Y no saluden a nadie por el camino que les pueda retrasar. Sus directrices eran la aceptación de la hospitalidad, la curación de los enfermos y la difusión del mensaje sobre la llegada inminente del reino de Dios. Incluso si se examina el retrato del Evangelio de Marcos, los discípulos muestran una notable falta de aprehensión respecto a las parábolas milagrosas de Jesús y al concepto de resucitar de entre los muertos, así que Jesús tenía muchos más discípulos de lo que la mayoría cree. Número 4. Jesús nunca llegó a beber vino. El primer milagro de Cristo de convertir el agua en vino en las bodas de Caná seguramente se refería a la bebida tradicional fermentada. Si Jesús se hubiera limitado a ofrecer zumo de uva en la boda, el anfitrión del banquete se habría enfadado por ello. En cambio, comentó que el vino era una mejora con respecto a lo que se había ofrecido en el pasado, afirmando que era un vino fino, 2 esmeto, que significa estar borracho o intoxicado en Hechos 2. 1:15. Cuando Pedro defiende a los apóstoles de las acusaciones de que estaban ebrios, el término idéntico que tenemos aquí se usa según el testimonio del anfitrión de la fiesta. El vino que hizo Cristo tenía la capacidad de intoxicar a todos los que lo bebieran. Por supuesto que Jesús convirtiera el agua en vino no prueba que bebiera el vino en la boda, pero habría sido normal que lo hiciera. En Lucas cap 7. 33 a 34 Jesús dijo que Juan el Bautista no había venido ni a comer pan ni a beber vino. Y vosotros decís que ha venido el Hijo del Hombre comiendo y bebiendo, y vosotros decís: mira, un hombre que es un comilón y un gran bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y pecadores, incluyendo judíos no observantes. Número 5 Jesús era hijo único. Aparte de eso, mucha gente creía que Jesús era hijo único, lo cual es un gran error y puede ser refutado por un examen detallado de los textos bíblicos. En Mateo 13, 55 a 56 las Escrituras proporcionan la verdad de que Jesús era hijo único. 55 a 56 la Escritura proporciona información explícita sobre la familia de Jesús. Mateo 13, 55-56, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y no son sus hermanos Santiago y José y Simón y Judas y sus hermanas? ¿No viven ellos aquí entre nosotros? ¿De dónde sacó entonces este hombre toda esta sabiduría y poder? Según estos versículos, Jesús tenía hermanos y sus nombres eran Santiago, José, Simón y Judas. Según estos versículos, Jesús tenía hermanos y sus nombres son Santiago, José, Simón y Judas. El texto va más allá e identifica a su madre como María, por lo que es una prueba clara de que tenía hermanos y pone en tela de juicio la idea predominante de que Jesús era hijo único. Aunque estos 2 hermanos escribieron 2 libros del Nuevo Testamento, nunca se aprovecharon de su relación con Jesús. Nunca dijeron: escúchenme, soy hermano de Jesús. Judas dice: soy hermano de Santiago. Nazaret no era otro que el Hijo de Dios. Se menciona a Santiago como miembro del pequeño grupo de oración que esperaba la venida del Espíritu en Pentecostés, así que los primos de Jesús le siguieron y su familia inmediata creyó en él, lo que dice algo sobre la calidad del carácter de Jesús. Al menos 5 y probablemente 7 de los 12 eran parientes de Jesús. Sin embargo, sus hermanos permanecieron escépticos hasta después de la resurrección, cuando Santiago y Judas no solo se convirtieron en creyentes, sino que escribieron 2 de los libros del Nuevo Testamento. No podía ser fácil estar en la familia. Sin embargo, aún Jesús encontró varios apóstoles de su círculo familiar más amplio, pero su familia inmediata no sabía qué hacer con él. Cuando has vivido con alguien durante 30 años y de repente va por ahí diciendo que es el Mesías, no puede ser fácil al principio de su ministerio público. Al principio de su ministerio público parece que se desentiende de María. La mayoría suponía que José ya había muerto cuando ya no la llamaba madre. Judas llega con una gran muchedumbre armada con espadas y palos enviados por los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Judas había hecho una señal diciendo: el que yo bese es el hombre, apréstenlo. Se acerca a Jesús, se acerca a él con rabí y lo besa. Jesús responde: amigo, haz lo que has venido. A Mateo 26, 50. Entonces los hombres se adelantan, cogen a Jesús y lo arrestan. Aunque Jesús sabe que Judas le está traicionando, le sigue llamando amigo. Esto muestra que Jesús está respondiendo con serenidad y no con ira u odio. Está reconociendo lo que Judas está allí para hacer, pero lo está haciendo de una manera que sigue mostrando cuidado por Judas, diciendo: haz lo que viniste a hacer. Jesús está mostrando que sabe exactamente lo que está pasando y por qué. Entiende que esta traición es parte de los acontecimientos que llevarán a su crucifixión, que es una parte crucial de su misión. Jesús está dispuesto a afrontar lo que viene, aunque va a ser muy difícil y doloroso para Judas. Este
momento es el paso final en su traición ya. Ha aceptado traicionar a Jesús. Las palabras de Jesús son como una confirmación de que sabe lo que Judas está haciendo y no hay vuelta atrás. Basándose en la narración bíblica, no hay indicación de que Jesús odiara a Judas por traicionarle. De hecho, la forma en que Jesús se dirige a Judas en Mateo 26.50 llamándole amigo, sugiere una respuesta. 50 llamándole amigo sugiere una respuesta no de odio sino de tristeza y quizás de profunda comprensión de la debilidad humana. El mensaje constante de Jesús a lo largo de sus enseñanzas es de amor, perdón y compasión, incluso hacia los que nos agravian. Por ejemplo, en el Sermón de la Montaña Jesús nos enseña a amar a nuestros enemigos y a orar por los que nos persiguen. Mateo 5:44. Esta perspectiva es central en sus enseñanzas y se refleja en su interacción con Judas durante la traición. La respuesta de Jesús a Judas puede verse como la encarnación de los mismos principios que enseñó a pesar de la traición. Jesús se dirige a Judas de una manera que reconoce la gravedad del momento, pero sin malicia. Es una respuesta que transmite el dolor de la traición, pero sin la amargura del odio. Esto se alinea con el mensaje general de perdón y redención que se refleja en la respuesta de Jesús a Judas. Además, la comprensión que Jesús tenía de su misión y de los acontecimientos que se iban a desarrollar, incluida su traición, arresto y crucifixión, sugiere que veía las acciones de Judas dentro del contexto más amplio de un plan divino. El hecho de que Jesús amara tanto a María como a Judas es un hecho asombroso que no debe olvidarse. El hecho de que amara a María y aborreciera a Judas no es el caso, a pesar de que prácticamente queramos creerlo. Jesús era amable y nunca se enfadaba. Jesús era amable, no simpático. Jesús se enfrentó a varias personas. La percepción general de Jesús en la mente de algunas personas es que solo usaba palabras amables y no se enfadaba. Aunque esto es cierto, hubo ocasiones en las que recurrió a un lenguaje duro. Por ejemplo, en Mateo 23:33 dice: serpientes, cría de víboras, ¿cómo escaparéis de ser condenados al infierno? Otro ejemplo es Juan 8:44, donde dice que sois de vuestro padre el diablo y que queréis cumplir los deseos de vuestro padre, que era un asesino desde el principio, que no se atiene a la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente habla su lengua materna porque es un mentiroso y el padre de las mentiras. Lo que enfada a una persona puede revelar mucho sobre ella y muestra sus principales prioridades y sus inseguridades más íntimas. Las colas lentas en las cajas y los procesos ineficaces del gobierno pueden ser sus desencadenantes que nos hacen preguntarnos sobre lo que enfureció a Jesús. 13:117 Se acercaba la Pascua de los judíos, así que Jesús subió a Jerusalén y en el recinto del templo encontró a la gente que vendía bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados en sus mesas. Sus discípulos se acordaron de que está escrito en las Escrituras: preocuparos por vuestra casa y su honor se consumará. Tenemos el primer testimonio del Señor en la ciudad de Jerusalén, que comienza en este momento de la Pascua. Comenzó y terminó su ministerio público limpiando el templo. Jesús actuó con rapidez y furia. La palabra todos implica que expulsó no solo a hombres sino también a animales. Sin embargo, su actividad física no fue cruel. A pesar de su fuerza, la moderación de sus acciones se puede ver en la falta de conmoción salvaje. Además, la considerable guarnición de tropas romanas estacionadas en la fortaleza de Antonio con vistas al templo que estaba en Jerusalén en aquel momento, debido a la Pascua, habría reaccionado rápidamente, y cuando Jesús se refirió a la Escritura, mostró su mano: mi casa se llamará casa de oración, pero vosotros la estáis convirtiendo en un lugar de ladrones. Esta única declaración contiene dos citas del Antiguo Testamento: Isaías cap. 56:7 y Jeremías 7:7 y Jeremías 7:1. Cuando se investiga el contexto de cada párrafo, se nota que todas son amenazas al establecimiento del templo, como Isaías 56:7. Incluso a esos los traeré a mi montaña santa y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptables en mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. La presencia de los cambistas satisfacía un requisito legal de que todas las donaciones se hicieran en una moneda especial. Los cambistas cambiaban monedas y hacían un beneficio, pero no hay ninguna indicación de que hicieran algo malo. La molestia de Jesús no proviene de la supuesta avaricia masiva o del cómo te atreves a convertir la casa de mi padre en un mercado. Es una orden profética para restaurar el templo a su función propia de culto, oración, instrucción y sacrificio sagrado. El idioma original de Juan contiene un bonito juego de palabras que en español se pasa por alto.
117 Sus discípulos recordaron que estaba escrito: el celo por tu casa consumirá. Cuando sus discípulos ven esta impactante vista, se acuerdan del Salmo 69. 9 El celo por tu casa me consumirá. Las acciones de Jesús están motivadas por su relación con el Padre como Mesías e Hijo de Dios. Jesús se ve obligado a defender y promover los intereses de Dios en todo el mundo cuando es testigo de la devastación humana de la casa de Dios. Le invade un fuerte impulso de actuar. La limpieza o el desafío del templo es una práctica común en el Antiguo Testamento. El templo es una idea común del Antiguo Testamento en la que la renovación total de Israel en el día del Señor está vinculada a la renovación del templo. Todo el mundo vio que Jesús se tomaba en serio la justicia y la rectitud cuando echó a los cambistas del templo. Podía guiar a la gente porque no los necesitaba. Su intrepidez surgía de su confianza en su Padre, que le había dado la vida. De la confianza en su Padre, que le permitía llevar a cabo tareas desagradables y dejar una huella indeleble. Aunque las acciones de Jesús a veces parecían duras, como cuando expulsó a los cambistas y regañó a los judíos, su breve ministerio también nos ofrece algunas imágenes críticas de la relación con un líder. Observar los lados duros y sensibles del liderazgo de Cristo mirando el registro completo en el número 9. Allí la resurrección de Jesús no fue física. Algunos creen que Jesús fue resucitado en un cuerpo espiritual en lugar de uno físico. Sin embargo, el cuerpo físico de Jesús fue resucitado de entre los muertos. Él les dice a los discípulos, Lucas 24. 38 a 39 y les dijo: no, no, no. 38 a 39 y les dijo: ¿por qué estáis asustados y por qué surgen dudas en vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Tocadme y ved, porque un espíritu no tiene carne y huesos como veis. Claramente que tengo para ayudar a llevar su punto a casa. Jesús en su presencia: ¿tenéis algo aquí para comer? Preguntó. Bien, ellos todavía no lo creyeron. Por su alegría y asombro le sirvieron pescado a la parrilla que comió en su presencia. Lucas 24, 42 a 43 le sirvieron un trozo de pescado a la parrilla y él lo cogió y se lo comió delante de ellos. Y entonces por fin está Jesús era carpintero. Aunque la mayoría de la gente creía que era carpintero de profesión, se pueden encontrar pruebas contrarias en los evangelios que nos hablan de la casa de la infancia de Jesús en la ciudad de Nazaret en Galilea, donde vivía con su familia. En Marcos 6. 3 Jesús se refiere a él como tectone, tradicionalmente entendido como carpintero, pero en realidad también podría significar fabricante de objetos de diversos materiales, incluyendo constructores, aparte de que esta palabra también puede traducirse como artesano, lo que significa que también podría trabajar con alfarería, por lo que la verdadera naturaleza de la profesión puede ser carpintero. De la profesión puede ser carpintero, pero hay una posibilidad igual que significaba algo más y el significado se perdió en la traducción. Interesantemente, el nombre Jesús no se menciona en la Biblia. Es en realidad un derivado de la traducción griega de su nombre hebreo real, Yahushua o Yeshua, su griego. Al concluir nuestra exploración de las verdades sobre el Jesús bíblico, esperamos que este viaje haya arrojado luz sobre algunos aspectos comúnmente malinterpretados. Sin embargo, hay 40 hechos sobre Jesús que son verdaderos.